Bueno, buenos días. Como estaba previsto, vamos a escuchar una charlita respecto a lo que ellos han hecho allá en Río Ceballos, toda la experiencia que han tenido en el tema de planificación ambiental y urbana, y ya largamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos de poder continuar este camino de intercambio, porque digamos, creo que es que nos alimenta en los dos sentidos. A nosotros nos pone muy contentos que nos pidan que contemos o que compartamos lo que se viene haciendo en Río Ceballos, con muchísima dificultad y con muchas limitaciones también. Y a su vez que también estamos interesados también en la segunda parte del momento de este encuentro, de poder escucharlos y que nos cuenten en qué están ustedes, porque creo que las estrategias pueden ser comunes por más que los territorios tengan diferencias, pero bueno, gran parte de este trabajo de planificación tiene que ver con la articulación y con sumar esfuerzos y con compartir miradas, y en ese sentido para nosotros es interesante poder trabajar juntos. Para comenzar queríamos comentarle un poco cuáles eran los antecedentes con los que nosotros nos encontramos al llegar a Río Ceballos, a la gestión. Había por un lado un código de edificación del año 74, bastante viejo, con muchísimas dificultades, remendado en muchas ocasiones. Había un decreto de creación de la Reserva Hídrica La Quebrada del año 87, que después se reglamenta en el año 89, donde hoy también estamos teniendo muchos conflictos con un loteo en particular. Se realizaron en el año 2000 lineamientos para un plan estratégico que lo realizó la arquitecta Folia con su equipo, que es una base bastante importante, sobre todo bueno, en la parte de diagnóstico de la localidad, que si bien ya tiene un par de años, es un estudio bueno, muy serio sobre la localidad y sobre la región. Una propuesta de ordenamiento del año 2005, que había realizado el arquitecto de Luca con la gente de la Universidad Católica. Esa propuesta de ordenamiento territorial después se transforma en una ordenanza de usos de suelo, que es la ordenanza 1622, que recupera todas estas propuestas que habían realizado la gente de la Universidad Católica. La ordenanza de creación de la Reserva Hídrica Municipal Los Manantiales, y esto es como muy importante porque es la declaración de la reserva por parte del municipio, o sea que es una reserva municipal que se crea en el año 2008 y que después, bueno, ya vamos a comentar un poco el proceso, retomamos nosotros ahora con una planificación especial para esa área. La ordenanza de protección de cobertura vegetal, que también fue un antecedente muy importante en materia de protección ambiental. La ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos, que si bien ha sido tan discutida y tan controvertida, en algún punto también a nosotros nos resulta un antecedente para justificar que hay zonas rojas de bosque nativo, dentro de las reservas y dentro de zonas de la ciudad de Río Ceballos. Y la ley, bueno, 9841 de usos de suelo, que también la ley que realizó el IPLAN, que si bien ha sido bastante controvertida porque ha tenido diferentes etapas, algunas con más participación y otras con menos participación, también para el caso de Río Ceballos, la propuesta contempla la incorporación de las dos reservas, La Quebrada y la Reserva Municipal Los Manantiales, dentro de los usos de suelo. Es decir, que para nosotros también es un antecedente importante para decir que a nivel provincial también se ha tenido en cuenta a estas reservas. Por otro lado, el trabajo que viene realizando la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Río Ceballos, donde tenemos estos antecedentes de crisis hídrica terribles para toda la región, que si bien desde la cooperativa se ha trabajado en diversas campañas de educación hacia todos los vecinos, en diciembre del año pasado la situación era terriblemente crítica, ustedes lo sabrán por los medios, y en cierta forma hay como una actitud también desde los políticos de realmente darse cuenta que los recursos son escasos y que
cuando surgió todo esto, el argumento es, bueno, hay que planificar. Entonces, bueno, a nosotros en cierta forma nos fortalece que cierta parte de la planta política también vaya incorporando estas temáticas frente a la realidad, que justamente no es muy optimista los datos que tenemos en relación a la pérdida de cobertura vegetal, a la destrucción del bosque, al escaso recurso hídrico. Y el nivel de bajante del dique La Quebrada llegó a -14, o sea, histórico el nivel de bajante en diciembre de este año. Por otro lado, estamos trabajando en la modificación de esa ordenanza de usos de suelo que yo les comentaba. Ahí nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué modificar una ordenanza que tiene 6 años? Y realmente podíamos llegar a algunas conclusiones. Esta ordenanza fue realizada inclusive por la misma gestión actual, es decir, que nosotros teníamos que justificar también cuáles eran los argumentos desde el punto de vista profesional y técnico. Y bueno, y se definía en ese momento un rol de ciudad turística, por eso decimos que hubo cambios en la estructura productiva y en el modelo de desarrollo, porque esa ciudad tan turística que se planificaba hace 10 años, hoy nos damos cuenta que no puede vivir solamente de los servicios, o sea que el rol turístico es uno entre tantos otros, pero que su cercanía a Córdoba le da, digamos, fortalezas y le da también debilidades, en el sentido de que cada vez más Río Ceballos es una ciudad dormitorio. En ese sentido, si la estrategia no está vinculada, o sea, la estrategia territorial, a actividades, a pensar, digamos, nuevos roles o actividades productivas que estén ligadas a lo sustentable, como así también desde el punto de vista de los servicios y oportunidades de nuevos equipamientos, oportunidades culturales, la tendencia de Río Ceballos es que sea un gran barrio de Córdoba y que esta conurbación de Córdoba, bueno, se lleve puesta, digamos, a varias ciudades de Sierras Chicas. Entonces, bueno, decíamos que había que revisar el perfil de la ciudad consensuado a finales de los 90, que ya ese perfil hoy está en crisis, y también que hay una necesidad de dar congruencia a marcos legales, porque se han ido probando diversas ordenanzas relativas al uso de suelo, que hoy verdaderamente generan conflictos porque son muchas veces incompatibles. También hablamos de una dinámica de cambio acelerada, porque este proceso en los últimos tiempos ha sido impresionante cómo ha crecido Río Ceballos y cómo sigue creciendo en población. Y hablamos de resultados no deseados respecto a cómo se han ido implantando, a cómo ha ido creciendo la ciudad. Algunos lineamientos que para nosotros resultan clave para repensar esta ordenanza de usos de suelo tiene que ver primero con estas áreas grises que han quedado en el territorio de Río Ceballos, porque no se ha incluido, no se ha planificado el nuevo radio municipal. Por ejemplo, esta zona que yo les comentaba que tenemos conflictos en Pozos Verdes, está dentro del ejido municipal, pero dentro de esta ordenanza es un área gris. Es decir, que no está contemplada como parte del ejido. Por otro lado, digamos, otro de los lineamientos es la protección del bosque nativo al oeste de la ciudad, que es justamente el pie de monte, la ladera, y que es lo que todos vemos desde Río Ceballos, miramos esa pequeña sierra. Regular la actividad productiva al este de la ciudad, y esto que se viene incrementando en relación a la sistematización de la autovía, de la E53. Repensar esas áreas de urbanización prioritaria, que en este caso eran las amarillas, que se habían establecido en ese momento. Evitar la extensión sin criterio de la mancha urbana, lo cual no resulta sustentable en lo social, en lo ambiental, ni en lo económico, porque sabemos que las ciudades extendidas, sobre un soporte tan frágil en lo geográfico y en lo ambiental como son las sierras, sin sobre todo tener en cuenta los servicios y las infraestructuras, bueno, resulta no sustentable y tampoco en lo económico, ¿no? O sea, pensar en la extensión de los servicios sin un aprovechamiento y una cierta densidad. Siempre discutimos esto de cuál debería ser la densidad para una ciudad serrana, pero creemos que la ciudad extendida no es el modelo.
regular las situaciones de borde entre lo urbano y lo rural, que justamente, bueno, tienen conflictos entonces de usos, incompatibilidades de usos, entonces poder buscar usos que sean compatibles y no permitir que la ciudad siga creciendo hacia el este de la ciudad, o sea, paralelo a la ruta, digamos, al este de la ciudad todavía la ciudad no ha crecido y la ciudad todavía tiene una capacidad hacia adentro. Yo siempre les cuento un dato que la ciudad está loteada desde los años 40, pero sin embargo solamente un tercio de todo ese loteo que vemos en los planos está ocupado, es decir que ni siquiera necesitaríamos generar nuevos loteos en la ciudad porque todavía tenemos que ver qué hacemos con esos loteos generados en los años 40 que hoy están en lugares imposibles de urbanizar. Incluir las áreas de reserva, la reserva de los manantiales, la reserva hídrica de la quebrada y avanzar en los planes de manejo. La primera ordenanza que nosotros abordamos casi por una cuestión nos pidieron que regularizáramos el tema de los procedimientos de los loteos, que era uno de los principales problemas cuando comenzamos la gestión. Aprovechando esa oportunidad de que se abría ese espacio para repensar los procedimientos, incluimos dentro de esa ordenanza en la ordenanza en líneas generales para los que no son arquitectos, fraccionamiento es la división de tierras y sobre todo establece cómo deben ser los nuevos barrios o los nuevos loteos. Es decir, que cuánto espacio verde tienen que tener. Ustedes saben que cuando se hace un loteo se cede espacio público, se cede espacio verde, ajustar esos porcentajes, establecer los criterios de localización de las áreas verdes y de los espacios públicos, regular cuáles deben ser los tamaños de las parcelas, cuál es la pendiente natural permitida para parcelas y también para las calles, y sobre todo establecer lineamientos, o sea, si bien con este tipo de instrumentos ir delimitando hacia dónde debe crecer la ciudad o cuáles son las zonas prioritarias. Lo que nosotros decíamos es que discutíamos o poníamos en tensión ciertos modelos de ciudad. Por un lado, una tendencia que se está dando en Río Ceballos sobre la ruta de 53 y con esta idea de ciudad dormitorio que yo les comentaba, que es la instalación de countries sobre la ruta de 53, que por supuesto que no realizan sus actividades dentro de la ciudad histórica, o sea, están más ligados al shopping de Villa Allende, a las escuelas, o sea, no están insertos de Córdoba, no están insertos en lo social, ni en el tejido, digamos, ni en lo urbano, ni en los espacios públicos. Son, digamos, bueno, pequeñas ciudades, digamos, dentro de una trama nueva que se va generando de la ciudad. Entonces, bueno, discutimos fuertemente cuál debía ser ese modelo entre la ciudad inclusiva y la ciudad exclusiva o desintegrada. Y por otro lado discutíamos el tema de la ciudad extendida o la ciudad compacta y esa compacidad, digamos, en una ciudad serrana. Y teníamos en tensión también este modelo de la ciudad loteada y la ciudad construida. Esto que yo les comentaba, que la ciudad, que el territorio está todo loteado y que solamente hay un tercio ocupado. Este grafiquito es bastante representativo dentro del ejido, que son las líneas de punto rojo, lo ocupado, esa pequeña mancha gris, y lo loteado, esta otra gran mancha. Bueno, mientras nosotros estábamos elaborando esta ordenanza, convocamos a un seminario, que fue el Seminario Internacional TICASAN, que en cierta forma diversos grupos de profesionales de diversas disciplinas, desde biólogos, ingenieros, antropólogos, geólogos, dependientes, digamos, de la universidad, porque acompañó este proyecto a la universidad, el programa Suma 400 y algunas cátedras de arquitectura, como así también la convocatoria que hicimos a diversas organizaciones sociales, grupos ya organizados que trabajan temas de ambiente, y a los vecinos en general y a los otros equipos que estaban trabajando en la gestión pública en Río Ceballos y en Sierras Chicas. Bueno, este trabajo cuento esto porque después lo vamos a retomar, pero estos gráficos los elaboraron algunos equipos de alumnos
y arquitectos, porque participaron en las cátedras, sobre la ocupación actual y la ocupación proyectada según la ordenanza de usos de suelo que lo permitiría, ¿sí? O sea, permitiría ese grado de consolidación. Este equipo que participó también en el seminario había tenido la oportunidad de formar parte del grupo que en el año 2000, ¿se acuerdan que yo les comentaba? Había hecho un estudio con la arquitecta Foglia, y habían sacado, digamos, esta foto de esta panorámica. Volvieron a ese mismo lugar, sacaron una foto en el 2012 e hicieron una proyección de cómo se vería en el 2020 la edificación con la nueva normativa, lo cual, bueno, es bastante desoladora la imagen, porque, digamos, esa identidad serrana de levantar la vista y de poder ver todavía las sierras es algo que en los talleres, en los foros, en todas las actividades que hemos realizado con los vecinos, es una de las imágenes de Río Ceballos que genera identidad y pertenencia. En esta ordenanza de fraccionamiento, sobre lo que trabajamos sobre una nueva zonificación con nuevos criterios ambientales, tomando en cuenta a las áreas ya definidas para reservas, tomando en cuenta la topografía, tomando en cuenta las microcuencas, y bueno, y se establecieron, y la ocupación existente y las características sociales también, por supuesto, pero propusimos diferentes áreas que las englobamos en áreas urbanas, corredores urbanos, áreas de englobamiento parcelario, áreas de amortiguación y áreas de reserva. Las áreas de englobamiento parcelario, en un principio el proyecto original proponía que fueran áreas obligatorias, donde para edificar fuera obligatorio englobar o unir parcelas, ¿sí? El englobamiento es eso, la unión de parcelas, porque había parcelas muy pequeñas en algunos loteos. Y finalmente, por una modificación del Consejo Deliberante y supuestamente por cuestiones legales de derecho adquirido, finalmente fue opcional, o sea que ya les voy a comentar un poco más adelante. Las áreas de amortiguación, bueno, justamente tienen que ver con esta transición entre lo urbano y las reservas. Las que están marcadas en rojo justamente son las que tienen mayores restricciones, ya sea por pertenecer a cuencas o microcuencas o por su situación topográfica. Un punto que es muy importante es que en las áreas de reserva, que esto era algo que ya se había trabajado en la primera ordenanza de creación de la reserva de los manantiales, no se van a permitir nuevos fraccionamientos. Eso era un proyecto que desde diversos sectores se venía trabajando como parcial, pero al entrar en una planificación como más general, se consiguió que se aprobara esto, es decir, que dentro de las reservas no se pueden hacer nuevos loteos. Lo que está, y ahí estamos tratando de ver qué hacemos, porque no es poco lo que ya está loteado dentro de las reservas, pero por lo menos tenemos esta protección de que no se puede seguir generando nuevos barrios o nuevos loteos. La ordenanza también reglamenta el tamaño de las parcelas y sus pendientes máximas, es decir, de acuerdo a cada zona, con sus características particulares y de acuerdo a la pendiente que tenga cada una de las zonas, se establecen tamaños de parcelas diferenciadas. Tampoco se permiten fraccionamientos en zonas con pendientes superiores al 30%, porque estamos viendo también cómo solucionamos lo que ya se parceló. Desde un escritorio se diseñó un trazado y cuando se verificó en el terreno era la cima de un cerro. En el caso de los loteos privados, bueno, la discusión o el eje, digamos, de la discusión más teórica está puesta en la integración urbana, en la generación justamente de cuando se hace un loteo, se generan espacios verdes y espacios públicos. En los loteos privados, esas zonas son de uso privado para los habitantes que viven dentro de ese barrio. Es decir, que la apuesta es a que los espacios públicos justamente que ceden los loteos y los nuevos barrios sean espacios de integración, sean espacios justamente de encuentro entre las diferentes clases sociales, y que los equipamientos que también están, que deben ceder por ley los loteos, sean espacios de escuelas, clubes, en fin, de apropiación social, de apropiación colectiva para toda la comunidad.
Bueno, el tema en una pequeña comparación, la relación que tiene el espacio verde que permitía la anterior ordenanza, está graficado aquí, y finalmente en un loteo entre espacio verde y equipamiento comunitario hay un 25% del barrio de destino público, con uso público, tanto para dominio privado del municipio como para dominio público, ¿sí? Por supuesto que también esos espacios que se ceden al municipio, esos porcentajes, tienen que ver con los tamaños de los loteos, ¿sí? Hay una relación entre el tamaño del loteo. Las áreas de englobamiento parcelario, como yo les comentaba, esta es la situación de fragmentación que tiene la reserva, por ejemplo, ¿sí? Hay parcelas de 300 metros, 200 metros, y lo que se propone es el englobamiento a través de una promoción desde el punto de vista impositivo, es decir, una exención impositiva por 10 años a quienes engloben en tamaños que el municipio aconseja también según las zonas. En el caso de la reserva y en esta zona el englobamiento propuesto era de 1 hectárea. Pero, les cuento que la situación es esta, ¿no? O sea, la situación del paisaje es esta foto que vemos acá, por más que el plano del catastro sea este. O sea, imagínense lo que pasaría con ese loteo sobre ese soporte ambiental y geográfico. Bueno, también la ordenanza de fraccionamientos propone un reordenamiento vial, de manera que cualquier extensión o que cualquier loteo dentro de la ciudad pueda o deba, en este caso, adecuarse al trazado vial y a la conectividad, que en el caso de los countries, obviamente que tampoco está garantizado. Por eso, digamos, la posibilidad de recuperar la conexión vial y no ir generando islas que estén desconectadas de la trama urbana existente. Algunas imágenes de lo que les comentaba, que fue, por un lado, el seminario, y por otro lado, el seminario internacional, y por el otro lado, el proyecto que armamos para poder difundir este material. O sea, después de ese seminario sistematizamos ese material y editamos un libro que refleja los diferentes temas que se trataron y en los diferentes capítulos. Por ejemplo, todos los marcos conceptuales estuvieron dados en el capítulo 1, en el capítulo 2 toda la mirada de las organizaciones y la trayectoria que tenían las organizaciones en los diversos temas, tanto en el área de cultura, como en el área de planificación, como en el área de turismo. El capítulo 3, que tiene que ver con Ciudad y Proyecto, donde elaboramos nuevos proyectos para la ciudad. Este trabajo fue hecho en 5 días. Y el capítulo Ciudad y Gestión, donde se transmite cuál fue la experiencia después de este seminario y cómo este seminario ayudó también a instalar ciertos temas y a poner en agenda las prioridades que la comunidad y la universidad también aportaron. Es decir, que en cierta forma, bueno, legitimó un poco el trabajo que venían haciendo diferentes áreas, y a partir de la participación de diversos sectores y de la comunidad en general. Un mapa de cómo fuimos pensando, digamos, una estrategia también de actores para llevar adelante la propuesta, es decir, pensar qué recursos teníamos, y en ese sentido los recursos también era la organización, o sea, la organización que existía en el territorio, los conocimientos, los saberes, la trayectoria de todos estos grupos, nos permitió, digamos, reconocer y armar este mapa para pensar, bueno, cómo estaba organizada la sociedad y hacia dónde debíamos abrir este juego de la participación y de la construcción de esta nueva propuesta, que sabemos que no puede estar solamente garantizada por un equipo de técnicos. O sea, hay que trabajarlo en conjunto con los ciudadanos, con los vecinos, con las organizaciones, y hay que sumar apoyo, ideas, que se acerquen todos los profesionales que ya saben, que hay muchísimos recursos. O sea, la verdad que cuando nosotros empezamos a planificar dijimos, bueno, hay mucho, hay que articular eso que está, pero que no es tarea fácil, pero la verdad es que hay un soporte territorial y organizativo que es muy interesante.
Algunas imágenes del libro que, como les comentaba, el primer capítulo es un marco teórico. Y ahí fuimos a experiencias de Medellín, fuimos a experiencias de lo que se está haciendo en Colombia, a la experiencia que se está realizando en Santa Fe con los equipamientos, el trabajo que habían realizado las organizaciones respecto a áreas naturales protegidas, los talleres los diversos talleres de proyectos, donde quedaron ideas que también se siguen trabajando para poder concretar algunos proyectos de integración y de espacio público. La traducción, digamos, de esto en políticas culturales participativas, en relación a actividades culturales que también, y agendas culturales que se lograron armar en esos días del seminario y que después fueron programas de gestión cultural. Y finalmente una parte que también vuelve a ser muy importante, que es una propuesta educativa. Es decir, bueno, está muy bueno sistematizar este libro, armamos toda esta información, a nosotros nos sirve mucho porque sigue siendo un documento a la hora de presentarlo al Consejo Deliberante, a la hora de compartirlo con otros grupos, pero también sabemos que hay un trabajo que se está haciendo en las escuelas, que están haciendo los docentes, y que en ese sentido nosotros queríamos aportar y apoyar que este material sirviera también para trabajar estos temas en el espacio de las aulas, se pensó para sexto grado y para las escuelas secundarias. En este sentido nos acompañó una docente de la localidad de Río Ceballos y armamos una especie de guías para trabajar cada uno de los textos y cada uno de los capítulos, donde hay una propuesta de trabajo dentro del aula y una propuesta de trabajo de campo, que bueno, va desde hacer un mural, a hacer entrevistas, a hacer recorridos, es decir, que sabemos que una línea de este proyecto tiene que ser lo educativo. Por supuesto, no va a depender de nosotros en este punto, pero sí queríamos que el libro fuera un aporte en ese sentido. Entonces, bueno, aquí encontramos a todos los académicos haciéndoles preguntas a los alumnos y proponiendo que diversas actividades para que se trabajen los conceptos y para que se trabajen las problemáticas y los recursos locales. Bueno, buen día a todos. Bueno, la reserva hídrica, primero la idea es darles un pantallazo un poco de la historia que ya Ceci contó un poco en articulación con las otras cosas. La articulación es como uno de los ejes de la gestión. Para repetir algunos datos, la reserva municipal es creada en el año 2008 por ordenanza municipal y es propuesta por un grupo de vecinos que vive en ese lugar desde el 2005. Los vecinos un poco atentos y cuidando el lugar, viendo de que se empezaba a urbanizar de una forma no muy deseada y que el bosque que ellos habían elegido y ese lugar que ellos habían elegido para vivir empezaba a modificarse muy rápidamente. Empezaron a organizarse ellos mismos, después conforman la ONG de la que con Andrés somos parte, pero entramos después. Proponen el área protegida, y el área protegida se crea en el 2008. Objetivos de creación: es una pequeña cuenca hídrica del arroyo Malpaso, que es el segundo arroyo de Río Ceballos. Si vieron algunas imágenes, del dique surge o sigue el arroyo Esquitipe, que es el río Ceballos, que después sigue hacia Unquillo, finalmente llega el río Suquía. El arroyo Malpaso es una cuenquita que está al sur de la reserva de la Quebrada, ya lo vamos a ver mejor, y es el segundo arroyo de una importancia histórica también muy importante de la localidad. De donde tanto los pobladores de ahí como la localidad es una fuente de agua alternativa a la reserva de la Quebrada. Bueno, obviamente prevenir la contaminación del recurso, controlar la erosión, que ese es uno de los roles, uno de los servicios ambientales más importantes del bosque nativo, además de la regulación del agua. Ordenar y regular el uso del territorio, bueno, todas en esa dirección, digamos. Acá se ve mejor el mapita, no sé si alcanzan a ver. Bueno, tiene 1000 hectáreas aproximadamente la reserva. El límite es la divisoria de aguas, lo que define la cuenca,
y hacia la zona urbana el límite pasa por algunas calles, que en la primera ordenanza, la ordenanza de creación, algunas se llamaban calles NN, por ejemplo. Es como un límite medio difuso, que en este proyecto de ordenanza intentamos ajustar. Ceci también habla un poquito de esto. El contexto regional es que está dentro de áreas de zona roja en las leyes de bosque nativo, tanto en el proyecto que se construyó con la COTBN, la Comisión de Ordenamiento Territorial, como en la ley que finalmente sale. Las dos áreas protegidas de Río Ceballos, la provincial y esta municipal, están dentro de áreas rojas, donde en teoría no puede haber cambio de uso de suelo. Y ahí hay una interpretación, hay que interpretar el territorio porque hay dos usos de suelo superpuestos. Por un lado está el bosque, que es lo actual, y por otro lado hay un dibujo que se hizo en los años 40 sin ningún criterio ambiental ni territorial, porque se hizo en un escritorio en Buenos Aires, pero que es un hecho y que está loteado. Entonces son dos usos de suelo y hay ¿cuál no se puede cambiar? ¿Cuál es el que está, digamos? Bueno, ahí necesitamos, y es una de las necesidades más fuertes, fundamentos jurídicos para poder trabajar con eso. El mapa que ven a mi derecha, a su izquierda, es el corredor de áreas protegidas de las sierras de Córdoba, de las sierras chicas de Córdoba, de nuestro lado, digamos, del lado de Río Ceballos. La de arriba, la larga, es la de Agua de Oro. Acá le marco con ahí está. Esta es la de Chabascate, la de Agua de Oro. Esta chiquitita es Vaquerías, que se pasó por este lado. Esta es la Quebrada, Manantiales, sigue Reserva Los Quebrachitos en Unquillo, también municipal. Esta es la Reserva de Villa Allende. Mendiolaza, todo el ejido municipal de Mendiolaza es una reserva hídrica por ordenanza, también municipal. En lila, en violeta acá van a ver la Reserva Bamba, que es de Calera, y más abajo, todo está azul, es la Reserva Militar, Estancia La Calera, que era el campo militar, bueno, sigue siendo campo militar. Acá falta una de dibujar y que ya también fue creada, que es la Reserva de la Defensa, que está en Ascochinga. Hay dos tierras militares nacionales que están haciendo punta en todo este corredor de áreas protegidas, que a la vez son todas las cuencas, pequeñas cuencas que van conformando la gran cuenca del Suquía después, junto con Bamba y la del Campo. Bueno, un poco para ver que el corredor está creado por ordenanza en cada uno de los municipios, a nivel provincial con la Reserva de la Quebrada y a nivel nacional con estas dos reservas militares. Entonces, hay que implementar esas estrategias de conservación. Como les contaba, bueno, recién, que ya vimos el mapita, área roja en estas regulaciones más importantes. Las principales amenazas que seguramente son compartidas en todas las sierras: incendios recurrentes, la frontera inmobiliaria que avanza de manera no planificada, y si está planificada es descontrolada, que hay muy poco control sobre eso. Contaminación también de las cuencas, la invasión de especies exóticas es uno de los problemas también bastante graves en todas las sierras chicas, sobre todo de aquel lado.